tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. ¿Quién secuestró a fulano? Yo, señor. ¿Y quién hizo esto? Yo, señor. Casi les dije que yo había matado a Pedro Infante, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque llegó un grado la tortura que no la aguantas. Es insoportable el dolor. Si tú me pides quedarme una eternidad, me quedaré. No me dejes ir. Imaginarte sonreír, el destino somos tú y yo. Guerrilleros, infinidad de asaltos fueron detenidos. Entonces mi mamá cuando llega ahí, lo primero que me dice, ¿verdad, mi hijo, que tú no hiciste todo eso que dicen aquí? Oye, ¿y quién nos va a entregar el transmisor eso? No sé, no me dijeron. Cha, siempre son tan conspirativos. Bueno, gracias que sigue aquí con nosotros en el 11 y sigue aquí con el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Vamos a hablar de cine y de un cine que de repente soy de la idea de que merecería una mayor cantidad de espectadores, porque es un cine que tiene muchísimo que ver con nosotros, con nuestra historia, con raíces, vertientes, con las ficciones, pero con nosotros, con este espacio que llamamos país, ¿no? Bueno, Acelo Ruiz Villanueva es director de cine, está presentando su ópera prima documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Acelo, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien. Es un gusto, ¿cómo te ha ido? Gracias por invitarnos a este espacio. Es un gusto, ¿cómo estás? Pues bastante bien, estrenando nuestra película, regresando de un recorrido de festivales muy importante. Sí, que les fue bien además, ¿no? En México, regresamos recién de Morelia. ¿De Morelia? Del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde la película tuvo una aceptación bastante aceptable por parte del público y nos llevamos el premio de la prensa. Sí. Y estamos muy contentos y queremos seguir difundiendo y exhibiendo nuestra película, que fue el trabajo de mucho. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer la película? 5 años. 5 años. 5 años a partir de que levantamos la primera imagen en marzo del 2014. Sí. Estrenamos en marzo del 2019 durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. De Guadalajara. Entonces, fueron 5 años de muchísima investigación, muchísima recopilación de archivo, de materiales. Y pues ahí luego de organizar el material, que es volverse loco. Y buscar recursos. Buscar recursos. ¿Cuánto costó? La película costó 3.5 millones de pesos. Está muy bien. Es una película barata, pero de esos 3.5 millones de pesos que ya nos hubiera gustado tenerlos en efectivo, la mayor parte fue donación de mis compañeros, el equipo, de empresas que no cobraron y que dieron su trabajo y su equipo como donación a la película. Pero claro, eso se cuenta como una aportación. No, pero entiendo. En sentido estricto, no costó, pero costó. Exacto. Ese es el asunto, ¿no? Hacer una película es caro. Oye, no costó, pero costó, y sobre todo, pues algo que debes sentirte muy tranquilo y satisfecho. Confiaban en ti. Claro. que para bien y para mal, ¿no? Es que uno tiene la oportunidad de ser, cuando eres director de cine, tienes la oportunidad de convencer con impunidad a las personas y decís, oye, estoy haciendo una película, ¿podrías darme esto? Sí. ¿Por qué te dedicaste al cine a hacerlo? Híjole,
es una historia un poco peculiar. A ver. Yo soy oaxaqueño. Sí. Como oaxaqueño me tocó vivir una etapa muy particular de la historia de Oaxaca. ¿Qué fue? Que sucedió en el 2006. Sí, lo del Apo. Fue una revuelta popular de gran envergadura, donde una cantidad muy importante de la población salió a la calle para exigir la salida del gobernador Ulises Ruiz en ese momento. Y yo participaba activamente en el movimiento. A ver, déjame hacerte una pregunta casi que técnica. ¿Qué fue lo que te llevó a participar? ¿Qué alcanzabas a ver en tu corta edad o mediana edad? Bueno, pues es que todos participaban. Sí. Participaban los vecinos, participaban los amigos, participaban... Pero no se fue. Nuestros padres, los amigos de nuestros padres. Era casi, era casi una obligación estar ahí, ¿no? Claro. ¿Qué edad tenías, te acuerdas? 20 años. ¿Sí? 20 años, y mis padres eran maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí. Estábamos metidos en el movimiento, y alguna vez me tocó, por iniciativa de algún compañero, yo no, digo, debo de confesarlo, yo no era el adolescente cinéfilo, ¿no? Que vas como al muchos cine, compañeros, porque además en Oaxaca el único cine que existía era el único cine comercial que había. Y aprendimos a ver cine por los cines de Francisco Toledo. Sí, claro. Francisco Toledo puso un cine que se llama El Pochote. Y alguna vez se hizo necesario hacer videos para el movimiento popular. ¿Y ahí fue? Y ahí fue donde me dijeron, pues bueno, ¿quién hace video? Pues bueno, tú haces lo que haces, algo de comunicación, aviéntate a hacer videos y películas. ¿Y con qué lo hacías, Bueno, investigamos en el internet primitivo que había, y había como ciertos programas muy rupestres y ciertas... ¿Los bajabas? No, en ese tiempo no se podía bajar, estamos en el 2006. Bajar algo era así. Tardabas años, ¿no? Bueno, no, sí, tardabas, era casi un tiempo real. Ibas a la piratería, bajabas ciertos programas. ¿Y cuándo fue la primera vez que tuviste una cámara? En ese entonces, en 2006, grabamos el conflicto. Yo y muchos compañeros y muchos cineastas que se hicieron en el movimiento. Sí, que se fueron para allá además. Y muchos que estuvieron ahí grabaron el movimiento en ese momento, ¿no? Había una cosa muy peculiar que sucedía en el país. Todo el país estaba concentrado en lo que estaba sucediendo en la elección federal. Sí. Acababa de pasar la elección federal del 2006. Todo el país clamaba que había habido fraude electoral. Sí, claro, los 300 y tantos mil votos de diferencia, ¿no? Y pues Oaxaca estaba ahí como en segundo plano, olvidada, ¿no? Viviendo un proceso popular muy diferente al que se vivía en la capital. Oye, pero acabó pasando todo ahí. Al final, sí. La muerte de Brad Will, la movilización, el gobernador verdaderamente acotado, desaparecido, ¿no? Un proceso... Cerraba periódicos. Muy interesante. O sea, de verdad que fue un proceso que hace falta estudiar en la historia moderna de este país, porque hubo fenómenos muy peculiares, ¿no? Señoras organizadas en la calle que tomaban la televisora y transmitían documentales. El radio. Tomaban las radios, bueno, en fin. Ahí hubo un proceso y ahí fueron mis primeros acercamientos al cine, ¿no? Sí. Fíjate que a mí me tocó participar en la famosa mesa de diálogo que nunca pasó nada. Como yo siempre dije que me acuerdo que dije que nunca iba a pasar nada. Sobre el cierre del periódico, del Oaxaca Hoy. Noticias. Noticias. ¿No? Entonces lo que hubo una comisión, la designó, Gobernación dijo, órale, vayan, hablamos con todos y el último con el que hablamos fue el gobernador, y para el gobernador no había problema. No, pero bueno, eso era un fenómeno casi de dictadura pinochetista, porque yo recuerdo llegando porros a quitarle los periódicos a los voceadores. Qué cosa, ¿no? Y bueno, claro, eso era... Oye, estaba en segundo plano. Pero tú tenías 20 años y veías eso y yo supongo que eso te generó una toma de conciencia inevitable, más allá de que todo el pueblo estaba o toda la ciudad estaba. No, y no solo a mí, yo creo que a muchos jóvenes que participaron. Yo creo que a partir de ese momento Oaxaca cambió. Oaxaca empezó a tener una visión más plural, más avanzada, más progresista. Y yo creo que se está viendo en los últimos tiempos. A mí me parece que la ciudad de Oaxaca es un paraíso, sinceramente. Entiendo todo lo que pasa, las movilizaciones, los paros, pero es una ciudad, el centro es una cosa maravillosa. ¿Qué pasa contigo entonces? O sea, después de eso, supongo que debe haber también algo de frustración. El gobernador no se fue, aunque luego ya cayó, Ulises ya cayó, ¿te acuerdas, no? Era la consigna. Sí. ¿Qué pasó después contigo? Bueno, en lo personal, pues nada, estuve ahí en el movimiento, en la lucha, y en 2010 entré a estudiar
al Centro de Capacitación Cinematográfica. ¿Te viniste para acá? Me vine para acá a estudiar cine. ¿Cómo encontraste el CCC? En alguna página de internet. ¡Qué maravilla!, Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, qué maravilla. Sí, ¿no? Y para mí, y para mucha gente, y para muchos compañeros, el CCC fue un cambio de visión, un cambio de paradigma, un acercamiento real al cine, ¿no? Y gente como yo, que éramos oaxaqueños, con gente que no tiene nada que ver con el medio, ¿no? Con personas de orígenes humildes, pues que te brinden la oportunidad de convivir con grandes directores, con grandes técnicos, con grandes actores, para nosotros. Oye, pero yo recuerdo que entrar al CCC y entrar al CUEC era verdaderamente, costaba trabajo. Sigue costando trabajo. Yo no sé cómo pasé el examen. Yo no sé. Yo creo que alguien que pase el examen ahorita, si lo volviese a presentar el siguiente año, no pasa. Es difícil que pase. Es como una suerte ahí, como, no lo sé, como de una decisión esotérica. Oye, hacerlo. ¿En tu casa qué decían cuando te viniste para acá y que ibas a estudiar cine? ¿Nadie puso cara de guata? ¿Ni tu mamá ni tu papá? Pues claro, un poco había un poco de incomprensión. Sí. No sé cómo decirlo, como de, bueno, ¿a qué vas? Pues vas a estudiar cine. ¿Y qué es eso, no? Pues yo mismo muy bien estaba tratando de entenderlo, ¿no? Y luego, pues voy a hacerlo, ¿no? Es lo que quiero hacer. Y pues obviamente hubo mucho apoyo por parte de ellos, aunque bien a bien, a veces no saben bien lo que hago, ¿no? Oye, pero no las hagamos hacerlo. Han visto lo que has hecho. Claro. Y han de estar, si quieres utilicemos la palabra satisfecho, es inevitable en la relación familiar, pero han de estar también contentos, es un cine comprometido, ¿no? Que es como son ellos. Sí, claro, sí, sin duda, pues trato un poco de tocar temas que tienen que ver con sus orígenes, ¿no? Y es una batalla que se ha dado en el cine y que se está dando, que es descentralizarlo, ¿no? Sí, claro. Tratar de que no sea el cine solo desde la ciudad, desde ciertas clases medias, ¿no? Sino tratar de llevarlo a otros lugares del país, ¿no? Sí, porque México no hay México, hay muchos Méxicos, sí, ¿no? Sí. Y en esos Méxicos pues hay un mundo enorme, ¿no? Y desafortunadamente el cine, como muchos espacios, están un poco enfocados a ciertos lugares y a ciertas clases, ¿no? Oye, además está esta otra parte, que es digamos, hay hoy un cine, no necesariamente es un proceso de crítica, ¿no? Porque no tendría empacho en hacerlo, pero hay un cine como muy de comedia, ¿no? Lo que pasa es que es el cine que vende. Sí. O sea, yo creo que pero digamos, hay comedias buenas, sin duda, ¿no? No. Pero hay duda. otras que de repente son medio bobaliconas, ¿no? Es que yo creo que han entendido que hay una fórmula que es aceptada por los distribuidores, que es aceptada por cierto público y es el cine que genera dinero. Ajá. Entonces, tú tienes el cine que genera dinero y el cine de festivales, ¿no? En medio hay un limbo, hay todo, pero al mismo tiempo es imposible que una película se vea, ¿no? Sí. Es complicado. Era obvio que tendrías que ser cine que tuviera algo que ver con tus orígenes, ¿no? Claro, sí. Entiendo Oblatos, pero lo anterior, que tenía que ver con ir con Juan Atán, como decías, ¿no? Con ese cine, ¿no? Que tenía que ver con tu origen, con el pueblo de tus padres, etcétera, ¿no? Claro, pues sucede mucho en la escuela de cine de mis compañeros y de todos, es que cuando te ponen y te dicen hay que filmar algo, ¿no? Y todos tenemos 20 y tantos años y lo primero que es remitirte a tu historia familiar. Sí. Porque es lo que has vivido, ¿no? Tus amores adolescentes, tu infancia, la historia de tus padres o de tus abuelos. Entonces a mí me dan muchas ganas de regresar al pueblo de mi abuela, de mi padre, que se llama Villa Hidalgo Yalala, que está en la Sierra Norte de Oaxaca. ¿A qué distancia de la ciudad capital? En kilómetros me parece que son 80 kilómetros, 3-4 horas de la... Sí, por la tipo de carretera. Es que esa orografía es maravillosa, pero es brutal, ¿no? Sí, son serpientes. Son serpientes, sí, son serpientes. No, cuando vas en un avión dices qué maravilla, pero cuando dices ahora voy a ir acá, a moverme acá... Sí, no, y ahora la movilidad se ha hecho más fácil, pero en esos tiempos era imposible. Profundamente, bueno, hablo de hace 10, 20 años, era profundamente complicado. Y filmé ahí un cortito con actores naturales que les llaman, ¿no? Con actores, con chavitos de la comunidad, con apoyo de la autoridad. Todo un proceso poder filmar en un lugar así, ¿no? Porque no es como
como se filma en la ciudad, que le puedes dar una mordida a un policía municipal para que te deje sacar la cámara. Sí. Ahí hay que hablar con la autoridad municipal, Oye, que es la autoridad nombrada por la asamblea, y con la asamblea de la comunidad. Oye, pero no es por nada, pero qué maravilla, porque difícilmente alguien lo podía hacer si no fueras tú. Claro, aunque ahora hay muchos cineastas que se han tratado de acercar a esos, Y lo hacen, a los sí. terrenos, claro, y lo hacen muy bien. Oye, maravilloso. ¿y la pasaste la película ahí? Sí, y regresé después de que la filmamos, nos tardamos, nadie entiende eso del cine, ¿no? ¿Por qué te tardas tanto en acabarla? Regresamos al auditorio municipal, lo anunciamos como debe de ser en esa comunidad por las bocinas del pueblo. Qué padre. Y llegaron 500 personas a verla en el auditorio municipal. ¿Y cómo le fue? Pues nadie dijo nada. Yo no sé qué habrán pensado. De repente se reían un poco cuando Sí. veían a sus O paisanos. sea, y a ellos, ¿no? A Sí. ellos, sí. Sí. Hasta ahorita nunca he sabido muy bien O cómo sea, a recibir ver, pero terminó y aplaudieron o qué. Sí, un poco, claro, ¿no? Pues, los amigos y los amigos de los actores y todo. Sí, claro. Oye, a ver, antes de que hablemos de Oblatos y que me digas de dónde salió, un tema además tan fuerte, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la guerra sucia, tiene que ver con las cárceles de alta seguridad y tiene que ver con una cárcel que de repente está medio olvidada, ¿no? Ahí en Jalisco, ¿no? Sí. La de Oblatos, ¿no? Es que la prisión dejó de existir en el 82, me parece, Sí. que la demolen, Ujú. la derriban, esa prisión. Pero esa prisión albergó muchas historias. Sí. Y una de ellas fue la historia que yo retraté en este documental, junto con el testimonio de varios exmilitantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. A ver, ¿cuál es la sinopsis de la película? Ok. Oblatos, el vuelo que surgió la noche es un documental que trata de la historia de 6 exmilitantes, bueno, en ese tiempo militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que están encerrados en una prisión llamada Oblatos, específicamente en una sección de máxima seguridad llamada Sí. El Rastro, donde están confinados todos los presos políticos. A Y ver, más están hago un paréntesis. hipervigilados. Oblatos en las afueras de Guadalajara. Ajá, en el Sí, oriente de la el ciudad. oriente de la ciudad de Guadalajara, perdón. En el oriente de la ciudad de Guadalajara. Ahí están miembros de diferentes grupos armados y de diferentes movimientos estudiantiles, del Frente Estudiantil Revolucionario, de la Liga Comunista 23 de septiembre, de la Unión del Pueblo, de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Y un día, los militantes de la Liga deciden que es importante escapar de la cárcel para regresar al movimiento armado. Entonces, hacen un plan maestro de película de acción para poder fugarse de esa prisión, que tiene que ver con el contacto con la Liga en el exterior, con la horadación de un hoyo dentro de la prisión, con el contrabando de armas, con un plan con una temporalidad exacta, ¿no? Que no permitía el fallo de ningún tipo. Entonces, para mí la historia era maravillosa, ¿no? Y entonces dije, pues, ¿quiénes son los que han hecho la fuga de Alcatraz a la mexicana para mí, ¿no? Para mí claro. es una historia de fuga, porque a diferencia de otras fugas que ha habido en las cárceles mexicanas, como las famosas estas del Chapo, ¿no? Sí. Que han tenido complicidad del gobierno y de las autoridades. Claro, total. Ellos se fugaron con la absoluta evasión de las autoridades militares, de la Dirección Federal de Seguridad, de las autoridades de la prisión, y eran las personas más vigiladas del país, porque además veníamos, recordemos, de los secuestros de empresarios Sí, claro. en el país. O sea, eran realmente presos muy, muy vigilados. E intentos de secuestros como el de la hermana del presidente López Portillo. Así O sea, es. pasaban cosas. No, pero te iba a decir, además con otra salvedad. Si pusiéramos en una balanza la fuga del Chapo o la fuga, o fuga, no fuga, como quieras, de Caro Quintero, Ajá. ahí había otros motivos. Pero aquí hay un motivo ideológico, político, que puedes compartirlo o no. Pero, Exacto. Pero es una convicción. Claro, eso es lo que yo siempre digo cuando me preguntan, ¿tú puedes compartir o no la ideología de ellos? Y yo creo que incluso ellos mismos hacen una reflexión crítica sobre lo que vivieron. Eran otros tiempos, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que siempre se dice, eran otros tiempos. Pero lo que sí hay ahí es una idea muy romántica, ¿no? Oye, ¿y eran ellos? chavitos, tenían ¿Y hablaste 21, con ellos? 22 años. Pues de los 6 que se fugan 6 militantes de la Liga Comunista 23 de Primero se septiembre. fugan, espérame. Esa es una cosa que dices, ¿cómo Sí. fue eso, no? Sí. Se fugan 6 militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. De los 6 que se fugan, uno fue asesinado. Sí. O sea, es decir, su cadáver fue encontrado, pues. 2 están desaparecidos. Uno de ellos, cuyo último rastro
estuvo en manos de la Dirección Federal de Seguridad. Francisco Mercado Espinosa, eso es un asunto público. Sí. Nosotros vimos sus fichas. Está en Morelia 8, me parece, que es ahora donde el gobierno tiene una comisión de derechos humanos, me parece. Está su retrato ahí. La última vez que se le vio estuvo ahí. Y el otro está desaparecido totalmente. Y sobreviven 3. Uno es Antonio Orozco Michel, que vende pollos en un mercado de Guadalajara. El otro es Mario Álvaro Cartagena López, alias El Guaymas, que trabaja en el mantenimiento de los metros de la Ciudad de México, en Indios Verdes. Y uno más está vivo, pero vive en la clandestinidad. Entonces yo me aboqué a encontrar a los 3 para que me contaran cómo fue que lograron uno de los pocos o de los mayores éxitos de la guerrilla en México, ¿no? Porque usualmente se habla de la guerrilla o de la lucha armada en el país desde la derrota. Sí. Desde la tortura, desde el aniquilamiento. La detención, desde la muerte. Claro. Y a mí me interesaba hablar más acerca del éxito. Sí. Porque fue un éxito, o sea, la policía, el ejército, porque además era curioso ver en la investigación, que eso está un poco fuera de la película, pero vas a la Dirección Federal de Seguridad, en sus fondos que están en Lecumberri, sí, y ves las fichas y detuvieron a los mismos guardias, a las mismas autoridades de la penitenciaría para interrogarlos, para ver si no habían participado en el acto de evasión. Y no habían participado. No habían participado. Fue un acto de evasión. Oye, perfecto. el que sigue en la clandestinidad, ¿hay algún motivo? Él, después de que se fuga, José Natividad Villela, que es un tipo profundamente humano, profundamente crítico del movimiento, un gran personaje que se ganó mi cariño, a pesar de que lo traté muy poco. Sí. Una de las cosas que él hizo es que, una vez fugándose, no logró contactarse con la Liga de nuevo. Y en ese proceso tuvo un proceso de reflexión y dijo, lo que estamos haciendo está mal. O sea, él dice textualmente, lo que estamos haciendo es matar policías y que nos maten a nosotros. Desaparece. Y yo francamente no sé nada de él, o sea, yo no sé cómo se llama ahora, no sé dónde vive ahora. Lo único que sé es que él, en la actualidad, sus amigos, su familia, no saben que él, antes de sus 24 años, él era uno de los guerrilleros más buscados de este país. Es que además la propia liga pudo ser muy severa, como era, con aquellos que ya no seguían, ¿no? Algo hay de eso, pero sobre todo, más que eso, era un temor a la persecución del poder político y del poder económico, porque hicieron cosas que hicieron enojar mucho a los gobiernos. Sí, claro, secuestraron gente, asaltaron bancos. Y le vieron la cara al sistema penal mexicano, ¿no? Claro. Con lo que hicieron. Claro, le vieron la cara. O sea, digo, totalmente. Imagínate eso, ¿no? O sea, hoy es impensable, ¿no? Bueno, en el sentido político, sucede, claro, sucede a la manera del Chapo, ¿no? Que tú dices, ¿cómo es que hace un túnel del largo que la hizo? Pues dices, no puede ser, ¿no? Sí, claro. Sí, pero ellos, es muy curioso porque la película justo retrata esa aventura que fue la fuga de esa prisión y te das cuenta de sus cómplices eran sus mamás, que eran señoras de Guadalajara, humildes, señoras amas de casa, ¿no? Que burlaban a la policía y que tenían una capacidad y casi eran como militantes de la Liga Comunista sin serlo, ¿no? Sí, claro. Pero ellas abocaban a meter armas, a llevar recados. Es una historia muy bella. Oye, o sea, para mí, ¿cuándo se estrena? Bueno, la película estuvo ya en el Festival de Guadalajara, de Morelia, en el 2XMX. En los próximos días va a estar en Colima, en el Sanate Film Fest, en San Luis Potosí. Hay que mandarla a aquel de Cabo San Lucas, ¿no? No quedó en Cabo San Lucas. No, es que también los festivales tienen como un cierto... criterios. Un cierto criterio, ¿no? Cierto tipo de películas que aceptan. Y estamos ahora en el ciclo de festivales y nosotros esperamos quizás que el próximo año se pueda estrenar públicamente y ver. Pues valdrá la pena verla. Digo, entiendo que la Cineteca es un paraíso terrenal, pero habrá que ver para la Cineteca y quizás otros lugares, ¿no? Oye, nos podemos sacar una fotografía de despedida para nuestro archivo. Claro. Y en lo que nos sacamos la fotografía te pregunto, Acelo, ¿y cómo entró ese asunto de ser caricaturista? No, bueno, eso fue. Gracias, en verdad, muchas gracias, Acelo.
Oye, a ver, ¿cómo entró eso de que todos los domingos estás ahí en el Universal? Fíjate, ya hasta te hice el comercial completo, para que no digas. No, pues nada, pues unas circunstancias de la vida. Sí. Para vivir un poco... Pero espérame, eso quiere decir que tenías algo que ver con el dibujo, con... no, claro, pues todos desde niños dibujamos, ¿no? Nada más que a veces nos decepcionamos antes o después. Sí. Y dibujar para mí es una pasión muy grande. Y también desde muy chavito dibujo en los Oye, periódicos. ¿y Toledo? Toledo, un maestro. Maestro, ¿lo conociste? Todos lo conocimos caminando en las calles de la ciudad de Oaxaca. Claro. Amigo nunca yo fue. Lo vi, sí, yo lo vi pasar 20 veces y nomás buenas tardes y nadie se atrevió a nada, ¿no? Toledo pasaba corriendo por las calles de Santo Domingo en Oaxaca porque siempre tenía el temor de que alguien se le acercara y le pidiera una beca. Sí, una beca. Oye, y además, o haciendo manifestaciones para que no pusieran un McDonald's, ¿no? Yo lo conocí así. ¿Sí? Tenía 17 años y él estaba en Oaxaca haciendo una tamaliza para evitar que pusieran un McDonald's en el Zócalo. Sí. Y fue una cosa muy bella porque yo comí tamales por 3 días. Oye, ¿y ganó? Ganó. Bueno, Acelo, muchas gracias. Es un gusto, ¿eh? Gracias, Acelo. Gracias. Pásela bien, nos vemos, adiós. Oye.